Bienvenidos todos a un nuevo episodio del lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. En este espacio vamos a conversar de todos los desafíos que nos toca vivir en los proyectos y cómo vamos aprendiendo de ellos. Y hoy día la aventura la vamos a compartir con Verónica Oneto, con quien vamos a hablar de autoliderazgo y agilidad emocional en los proyectos. Verónica es ingeniera civil industrial, tiene más de 15 años de experiencia en liderazgo organizacional, gestión estratégica, transformación digital e innovación en diversos sectores como banca, minería, aerolíneas, entre otros. Y hoy día actualmente es CTO y fundadora de Brandlex, una startup legal tech con IA para mejorar la accesibilidad legal. Además, Verónica está certificada como Agile Coach, Scrum Master, OKR Coach, Management 3.0 y más. Y destaca Verónica por combinar un enfoque técnico con un liderazgo humano y con una visión estratégica. Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás? Hola Lucía, muchas gracias por la invitación, la presentación, muy bien, ¿y tú? Por acá todo muy bien. ¿Mucho frío allá? Un poquito helado, sí, por acá está un poquito helado, así que bueno, pero también por allá harto calorcito, ¿no? Sí. Full verano acá, full verano. Aprovechando, sí, porque el invierno estuvo helado por allá, ¿o no? Sí, este invierno fue bien frío, sí. Oye, Vero, bueno, partamos primero como por definir desde tu punto de vista, ¿cierto?, el autoliderazgo y la agilidad emocional en el contexto de la gestión de proyectos. Perfecto. Sí, mira, me interesó poder compartir en este podcast contigo acerca de estos temas que son fundamentales. Siento que mucho se habla del liderazgo, sin embargo, poco se habla de la importancia del autoliderazgo, ¿ya? Y de la agilidad emocional que tiene que uno trabajar y potenciar como persona, como parte del equipo, para que el equipo también pueda liderarse, ¿cierto? Y con eso avanzar los diferentes desafíos. Cuando hablamos de autoliderazgo, ¿cierto? Esa capacidad o habilidad, ¿cierto? Que innata en uno, ya siempre se habla esto del líder nace o se hace, pero es el trabajo, la capacidad que uno tiene base y que también puede potenciar siempre a lo largo de su vida. En cuanto a gestionar, ¿cierto?, hacia dónde uno quiere ir, a tomar decisiones conscientes, ¿vale? Hacerse responsable de uno mismo. Entonces ahí también uno podría considerar la autonomía, la autogestión, ¿cierto?, la automotivación, entre otras autos que se pueden estar quedando, ¿cierto? Y si tú te fijas, están súper relacionadas con lo que requiere un proyecto. Un proyecto requiere, ¿cierto?, de una gestión, requiere de una motivación, requiere de una autonomía, ¿vale?, del equipo, pero también parte por uno mismo. Y cuando hablamos de agilidad emocional, que es un término que es relativamente nuevo, ya nace principalmente por Susan David, ¿vale? Ella un poco toma desde esto de la inteligencia emocional, ¿no?, en la cual efectivamente dice, claro, hay que gestionar las emociones, hay que tener esa inteligencia emocional, sin prejuicio de eso, la agilidad en la emoción emocional, en esa capacidad, ¿cierto?, de poder identificar en la emoción que uno vive, ¿cierto?, un poco cuál es la raíz o qué me viene a mostrar esa emoción, ¿vale? Y desde ahí quedarme con eso, no permitir que la emoción tome el control de la situación y poder tomar las decisiones de una manera más sana con mis valores, alineadas con mis valores y más sana y saludable para mí mismo. Entonces, desde ahí hago esa gestión emocional y con eso también puedo salir de la emoción para poder tomar decisiones más, ¿cómo se llama?, conscientes, y por ende utilizar la inteligencia emocional desde ahí y poder atravesar los desafíos. Entonces, si te fijas, es súper relevante porque en los proyectos estamos constantemente con diferentes desafíos. El proyecto es un desafío. Si te fijas, en algún minuto también, ahí lo vamos a comentar, ¿cierto? Uno habla de repente de proyectos exitosos, pero el proyecto exitoso, yo creo que desde mi perspectiva, pueden haber otras opiniones que son súper válidas, pero creo que hay se pueden dar dos opciones. Es exitoso, ¿vale?, con un costo muy alto de las personas. De las personas, sí. Salud mental, salud emocional, salud física, ¿vale? Y que puede salir
un proyecto exitoso en tiempo, en costo, etcétera, pero el costo emocional, el costo físico, el costo de la gente va a ser muy alto, ¿vale? Y si no, tienes el proyecto, que el proyecto igual puede ser exitoso. Ahora ese proyecto va a pasar por diferentes caminos, van a diferentes desafíos, porque para poder lograr un éxito hay que tener pasar, ¿cierto? Por fracasos que uno va revisando, aprendiendo en este constante, ¿cierto? Teniendo una gestión, ¿cierto? De alguna forma, en cuanto a los tiempos, a los plazos, a los riesgos, comunicación, colaboración. Entonces, pero son dos tipos. O tienes uno que tú lo puedes terminar exitoso, pero el costo emocional de las personas va a ser muy alto, o un proyecto que va a ser un proyecto como todo. Si al final proyectos tecnológicos en general siempre no tienen sus... Claro. Sí. De hecho, hace un par de episodios atrás entrevisté a Beatriz Siqueiros y estuvimos hablando un poco del burnout, en el fondo de cómo uno se puede quemar en los proyectos sin darte cuenta, y todo lo que eso puede conllevar, ¿no? Como yo no había escuchado el concepto de agilidad emocional. Me pareció muy interesante que la abordáramos, sobre todo pensando también como en la capacidad de agilidad, ¿cierto? La capacidad de adaptarse, pero también como de reconocer las emociones o el entorno en el que uno está y cómo adaptarme, ¿cierto? Emocionalmente a las distintas situaciones que me van pasando sin morir en el intento. Exacto, es que si te fijas, ponte tú, que suele pasar mucho en los proyectos de repente. A ver, yo creo que la base de los conflictos principales de los proyectos es la comunicación. Cuando no nos comunicamos, ¿cierto? Se generan las relaciones, no se generan las relaciones, se generan las distancias, se cortan las relaciones, se cortan las comunicaciones, yo no me expreso, no me siento en confianza, no me siento quizás valorado, o no me siento inseguro, o no seguro para hablar, ¿cachai? Entonces, o para expresar, dar mi punto de vista, como que no encaja, el granaje está ahí como que le falta el V40, ¿cachai? Entonces, sí. ¿Cuáles son las principales como emociones que te pueden surgir, ¿cierto? Frustración, rabia, que son esas emociones un poco más negativas cuando te enfrentas a eso, ¿no? Entonces, desde ahí es también ese trabajo personal, profesional. Uno es profesional, pero sigue siendo persona, como que no están divididas, ¿vale? Entonces, es como realmente logramos integrar eso, y por eso hablo del concepto de autoliderazgo, y me gusta enmarcarlo bien, porque efectivamente creo que más allá del rol jerárquico, aunque claro, uno le toca de repente ser líder, pero eso no te conlleva a ser líder, ¿cachai? Líder, tienes que liderarte, y entre esto está esto de decir, a ver, ¿qué me surge esa emoción? Me surge porque no me siento valorado, pero ¿quién no te está valorando? Porque al final todo es en el interno, es que nosotros no nos estamos valorando, o nosotros no nos sentimos a gusto en el lugar donde estamos, o en el proyecto, o no, ¿entienden tú? Entonces es uno el que tiene que tomar conciencia. Entonces desde ahí es como yo salgo de esa emoción, digo, acepto la situación como está, hago algo para cambiarla, o si de verdad no estoy a gusto en este proyecto, en esta empresa, empiezo a mirar para moverme, pero mientras tanto hago las cosas desde, me explico. Entonces esa forma responsable y sana desde el punto de vista de bienestar, ¿cierto? Para uno mismo, es lo que estas herramientas o estos conceptos, ¿cierto? Te vienen un poco a decir. Sí, me hiciste reflexionar, Vero. Yo siempre hablo de los proyectos, de los factores críticos de éxito, en el fondo de los proyectos y todo, pero me quedo dando vuelta a propósito del PMI o de la alianza ahora, de esta alianza que hubo y todo, pero de que siempre se habla de que un proyecto exitoso está asociado a resultados, de que salga, que consiga los objetivos, ojalá que cumpla el presupuesto en el tiempo, etcétera, pero nunca se habla como de la salud emocional de las personas que trabajan en los proyectos. Y creo que diste como en un punto, me hiciste reflexionar en ese sentido, creo que diste como en un punto que es pero crucial, súper importante, y que muchas veces vemos, a mí me ha tocado ver jefes de proyecto con proyectos eternos, estos Highlander que duran como, que tenía que durar 6 meses y termina durando 2 años y que siempre está al 99%, pero el jefe de proyecto con estrés, en el fondo, a veces con licencias médicas también, porque cuando un proyecto en general tiene alta presión y cuando no, las cosas no empiezan a salir
como uno quiere, como uno las tiene planificadas, o te toca trabajar a lo mejor en ambientes hostiles, te pasa demasiado la cuenta. Y nunca se ha abordado eso como en el éxito de un proyecto. Se posterga demasiado. Mira, de hecho yo creo, y ahora conversando contigo me surge, yo creo que he estado en diferentes proyectos y ningún proyecto me ha tocado, por ejemplo, que una de las métricas de medición para decir si es exitoso o no, es cuánta gente se te fue durante el proyecto o posterior al proyecto, que termina hasta acá y es que me voy. Entonces, eso no se mide, y si se mide en algún lado, me parece genial que se haga, ¿vale? Y porque efectivamente lo que dices tú es súper cierto. Está todo relacionado, por eso te digo que desde mi percepción, básicamente se trata de un tema de comunicación, porque al final, cuando uno inicia un proyecto, lo relevante es un alcance, ¿cierto? O sea, entender la necesidad de por qué estamos en este proyecto, si se cambia un sistema o whatever. Desde ahí acotar ese alcance, bien acotado, pero en ese acotado el alcance, y ojo, si estamos hablando de agilidad, incluso llevémosla a una historia de usuario, ¿vale? Que la vamos a planificar, la vamos a medir, pero me refiero, entendemos realmente el negocio, entendemos realmente el requerimiento, está acorde y coherente lo que está pidiendo con lo que está planteando, técnicamente es factible, cuál es el impacto técnico de hacer esto, ¿cachai? Si yo muevo esta perilla, me va a impactar en otro lado. Entonces, todas esas cosas son necesarias tener en la mesa. Entonces, también es tener a las personas claves conversando en la mesa. Entonces, eso yo creo que de repente por los tiempos, qué sé yo, no se da ese espacio o la comunicación no es la profunda. Y ahí surge todo, ahí empiezas con todos los problemas y lo que dices tú, después se empieza a alargar, pasa desde también mi mirada, ¿vale? Que pueda estar errada o algunos pueden tener otras y está perfecto, pero pasa que mucho se habla y yo creo que eso ha sido un poco lo que le ha afectado a la agilidad en general, ¿vale? En la cual muchos los quisieron en algún minuto como sumar y que fue yo creo que más un tema como de moda, a pesar de que a mí me encanta por lo que significa eso de adaptarse, de colaborar, ¿cachai? Pero su esencia, como decís tú, pero claro, no podéis tener agilidad en un área y el resto no. ¿Me explico? Es ahí trabas todo, haces cuellos de botella, haces esto es embudo, entonces se empieza a generar un problema enorme y como dices tú, el jefe de proyecto o las áreas técnicas al final principalmente empiezan a verse sobrecolapsadas, ¿vale? Creo que también nadie nos enseña, ¿cierto? Cómo liderar proyectos, gestionar proyectos, ser parte de proyectos. Nadie te enseña también en ese sentido, porque también me ha pasado que los conflictos se dan, por ejemplo, cuando pucha, es que yo soy amiga de la Lucía, y la Lucía es la PO, o es la usuaria, la stakeholder, ¿cómo le decir que no? ¿No entendí? Claro. O pasa que el equipo más técnico es como, no se atreve a decir que no, porque en el rol en que está, ¿cachai? O porque a lo mejor puede ser demasiado grande el cambio que hay que hacer, el impacto que va a tener. Entonces también caemos en esas cosas en que obviamente lo que va a hacer postergar un problema que lo vaya a tener un par de semanas o en un par de meses. Completamente, sí. Oye, Vero, y a lo mejor cuéntame más de tu viaje, de alguna manera, ¿cómo descubriste la importancia de estos conceptos en tu vida profesional, la importancia de la agilidad emocional, del autoliderazgo? ¿Cómo fue ese proceso tuyo? Mira, yo creo que parte desde, que además como un tema personal, yo creo que a nivel personal, por temas como de casa, siempre viví como en ambientes donde había muchos conflictos, ¿vale? Y es interesante esa mirada, más allá que agradezco, ¿cierto?, donde vengo, es que yo creo que me dio esa perspectiva para ahora, con el transcurso del tiempo, darme cuenta que los conflictos son súper necesarios. Es interesante abordarlos, nos da susto los conflictos, nos dan pavor los conflictos,
Y la verdad es que los conflictos son súper naturales y normales, obviamente en contexto, lógicamente, pero tienen que darse, sobre todo cuando, cuando están los equipos en esta curva, ¿no es cierto? Cuando están los equipos que están naciendo, ¿cierto? Luego se están formando, luego ya llega una curva de normalización y luego, ¿cierto? Ya un equipo de alto rendimiento y la curva vuelve a subir, porque se van otros desafíos o también lo que siempre he pensado, es que al final cuando una persona del equipo se mueve y llega una nueva, ese equipo es un equipo nuevo. Entonces siempre vas a entrar en esta curva constante. Entonces, sí, yo creo que me tocó que en diferentes etapas de mi vida profesional me vi enfrentada a diferentes conflictos internos, ya sea dentro del proyecto o en áreas, ¿cachai? O con jefatura. Y claro, en ese tiempo yo creo por inmadurez de repente o por un poco de desconocimiento, no lo entendía, no lo abordaba, no tenía yo creo que la suficiente madurez o gestión emocional, ¿vale? Pero sí en paralelo a nivel personal empecé a hacer diferentes terapias, empecé a investigar, a averiguar mucho en este trabajo personal, a direccionar un poco para dónde quería ir, de darme cuenta de importante era el liderarme, ¿vale? Hacerme responsable de mi vida y empecé a aplicarlo de a poco en diferentes equipos en que lo empecé a hacer y sí vi que de alguna forma resultaba, ¿ya? Quizás eran mi equipo interno más pequeños, pero sí me resultaba, tanto para mí como también de ayuda de alguna forma que pasara, que fluyera. Así que bueno, y creo que el puntapié fue conocer la agilidad, ¿vale? Que te ayuda un poco a promover, ¿cierto? Esto de abordar la comunicación, la colaboración, las diferentes etapas, ¿cierto? O reuniones, o como se le llame, porque de repente se cambian, ¿cierto? Estas como sesiones. Sí, ya, eso, ceremonia, se me fue la palabra. A mí, me encanta totalmente la retrospectiva, creo que es clave, ¿sí? Entonces también desde ahí potenciarla, hacerla de alguna forma un poco lúdica, para poder llegar a la gente. Creo que eso aprendió con el camino y que me ha servido esta herramienta de aprender a escuchar, a ser empático, a invitar a que te hablen, a generar ese puente de confianza, ¿sí? Entonces, y que la gente pueda expresarse también y desde ahí entender que cada una persona es clave y cada uno aporta de alguna forma. Entonces, para mí es importante también que los proyectos tienen que estar las personas y hay que reunir a las personas que tienen que estar y que pueden ayudar a colaborar a resolver los conflictos. No podéis dejar a alguien excluido, pero que esa persona aporte, porque si va a ir y no va a decir nada, no nos sirve tampoco. ¿Me explico? Entonces tiene que sentirse... Muchas veces yo veo de repente en algunos proyectos que están estos especialistas, ¿cierto? Como que de repente como que entran y salen, o es como la consulta puntual, que me parece bien tener esos comodines, por decirlo de alguna manera, pero sí muchas veces me ha tocado ver que estas personas especialistas, como es tan puntual su entrada y su salida, como que a veces he visto que les falta mucho el contexto, como del proyecto, como no es solo de repente hacer la consulta técnica puntual, sino también que puedan entender el contexto, dónde está la problemática y dónde se requiere su expertise. Porque muchas veces se piensa que es como casi un consultor por hora, cuando son parte de las organizaciones también, pero como que se toma muy spot a veces eso. De todas maneras, y al final, ¿qué pasa? Ahí te sientes como estoy o no estoy, o tienes muchos temas como estos spots que pensar, que son muchos proyectos en que él tiene que participar, no puede tener a lo mejor esa mirada como más concreta, tampoco conecta de repente con el equipo, entonces realmente lo que está pasando. Y es cierto, y sabéis que me pasa mucho también con lo que dices tú, en que con estas figuras, ¿cierto? Sobre todo muchos de outsourcing, que son de una empresa y que van hacia otra organización, a donde un cliente, a trabajar, entonces también esa como identidad de a dónde soy, ¿me explico? Sí. Entonces, también es un desafío, por eso te decía que el tema de los proyectos que poco se ve, muchos parten
oye, hay que tener una cajita dentro, sobre todo los más cascadas, hay que tener una cajita de gestión del cambio, o cambio cultural, o ¿cachai? Gestión del cambio en el proyecto. Y que era como al inicio, como más como de conocerse, sobre todo en proyectos de repente que son más grandes y que tenés como personas de otros países, como para entender la cultura y todo. Y después eso como que queda en el tintero, avanza el proyecto nomás, y a lo mejor hace un par de intervenciones, y eso tampoco no sirve. Entonces yo creo que sea un proyecto, o sea, que la cultura organizacional es clave, ¿cachai? Es estrategia. Hoy día el tema de personas y de recursos humanos, de personas y cultura, es clave en la estrategia en una organización. Si realmente una organización quiere ser ágil, bueno, entonces vamos por los perfiles ágiles, vamos por comunicaciones que realmente estén alineadas, ¿cachai? O si la empresa es nuestra outsourcing y tenemos que ir donde el cliente, bueno, hagamos que esa persona se sienta parte de la empresa también, pero que también apoyémoslo a que cómo se integra en esta otra cultura. Ya, o sea, hay un desafío que es complejo, pero que hay que hacerse cargo. Sí, sobre todo hoy día yo creo cómo está como el mercado laboral, en el fondo que cada vez se da más eso, cada vez también uno ve que las empresas están yendo como a trabajar más por proyecto que que quizás como a lo mejor con contratos indefinidos. Entonces creo que es una problemática que hay que abordar de alguna manera, porque si no va a empezar a pegar en los resultados, no solo del proyecto, pero sino de las personas en el fondo también, y eso por supuesto que te influye en el resultado final. Es que ahí, Lucía, dijiste algo de ahí en el clavo, porque al final esas cosas empiezan los roces y ahí empiezan a generar los problemas. O sea, te vuelvo a decir, porque un tema técnico se puede entender y se puede entender cómo resolverlo, ¿vale? Un riesgo, ya cómo lo mitigamos. Un tema de costo, vale, a lo mejor disminuir el alcance, ya, hay diferentes cosas que todas esas se pueden acomodar, que pueden ser más objetivas, pero las subjetivas, que son finalmente las que van a ser la carretera para que esta cuestión avance, somos las personas, ¿sabes? Son las personas. Entonces, si yo me quedo con una pequeña semillita de algo en mi interior, en la situación que sea, obviamente que eso va a empezar a agrandarse y a impactar. Entonces, es crucial, ¿cómo se llama? Hacerse cargo uno con sus emociones, con lo que te pasa, porque, ojo, muchas veces lo que te pasa en eso puntual no es lo puntual, ¿vale? Es algo que te viene a traer de un proyecto anterior, o incluso tu familia de origen, o incluso, no sé, para los que creemos, ¿cierto?, de vidas anteriores, no tengo idea. Entonces, es que te trae al presente y esta persona te viene a mostrar algo que tú tienes que ver. Y ahí eso es lo que más cuesta, que todo al final lo que te pasa con alguien son pequeñas cosas que tú tienes que trabajar. Hay personas que te vienen a mostrar que tú no tienes que alejar por completo, o no quieres ser así, y es válido, te lo vienen a mostrar. Hay otras personas que te vienen a mostrar a que tienes que fortalecer tu autoestima, ¿cachai? Que era parte del liderazgo de estos autos, el autoestima es clave también. Vamos, completamente, sí. Oye, Vero, ¿y a ti te ha tocado, o tú recuerdas algún momento en que, no sé, porque el autoliderazgo, ¿cierto?, por agilidad emocional han estado como presentes, te diste cuenta que era importante desarrollarlas? ¿En algún proyecto? Sí, o en algún momento también de tu vida. Sí, de todas maneras, creo que, ¿cómo se llama? A ver, creo que el tema por la personalidad, por eso, ya no tengo idea, el tema de la gestión, orientado a objetivos, ¿cachai? Siempre fue un poco como, me gusta, me sale innato, ¿ya? Pero sí, obviamente habían cosas como, también lo mismo, autonomía, ¿vale? Pero sí habían cosas, por ejemplo, como la autoestima, de repente está síndrome del impostor, o de inseguridades, ¿cachai? Tratar de repente demostrar cosas que quizás no sé nomás, pues es súper válido si es que no lo sé, y pedir ayuda, o sabes que levantar la mano, o entonces desde ahí, claro, empecé como a tocar y dije, acá algo tengo que hacerme cargo, valgo y soy una persona valiosa, ¿ya? Los trabajos, los despidos, o que yo me he renunciado, no me hacen como persona, ¿cachai?
Creo que los despidos sí me movilizaron mucho y me hicieron cuestionar mucho, ¿vale? Y yo creo que esas son como cosas que empecé a trabajar. Las relaciones también, mis relaciones de pareja, ya después cuando me fui a medicina y me casé, también ahora con mi hijo, o sea, es como lo relevante que tengo que aprender a gestionar mis emociones para poder enseñarle lo que significa la gestión de emociones, porque no le puedo estar diciendo si no lo estoy poniendo en práctica, ¿sí? No. Entonces, para mí, yo creo que clave ha sido como de gestionar, de aprender esa agilidad emocional con mi hijo, ¿sí? Sí. Así que ha sido un proceso bonito. Uno sigue trabajando, Lucía, porque al final también uno piensa que uno viene en la sociedad en que nació, con los prejuicios, los paradigmas, ¿cierto? La familia, con todas esas cosas. Entonces son temas que uno tiene que ir de a poco como liderando, pero eso te podría decir. Sí, yo comparto contigo que la maternidad enseña mucho, ¿no? En ese sentido, en autoliderazgo, en autogestionar sus emociones, como en ir adaptándose. Yo creo que si a lo mejor obviamente han pasado muchos años, pero si comparo a lo mejor el primer proyecto que gestioné versus a lo mejor, no sé, el último, a lo mejor como es completamente distinta, obvio la experiencia, pero creo que la experiencia de la maternidad me ha puesto a prueba, digamos, como en el buen sentido de la palabra. La otra vez leía una columna, no me acuerdo de quién, una columna en el diario, y que él decía que al final lo relevante de... A ver, no quiero irme por que se entienda de que las personas que no tienen hijos no tienen esa... fortalecido el músculo de liderazgo. Él se refería a las personas que tienen hijos, ¿cachai? En que las empresas sí consideren relevante que estas personas que están siendo padres o madres por primera vez, o por segunda, por tercera, da igual, o que ya tienen hijos ya, etcétera, son tremendamente relevantes como ejemplos de liderazgo, ¿sabes? Porque al final, como decís tú, uno hace lo que mejor puede, pero ya está haciendo algo relevante en esto del liderazgo y que puede aportar, obviamente, a la empresa. Es lo que digo, no somos entes separados, somos persona integral, somos trabajador y persona en la casa, ¿cachai? Entonces, era interesante esa mirada porque efectivamente si tú te fijas, de repente te contratan, pero ojalá que no te embaraces, ¿cachai? Te embarazas y ya te empiezan a dejar afuera, te empiezan a quitar algunos proyectos, después vuelve y la integración cuesta, ya no te la hacen fácil tampoco, ¿cachai? Y así todo uno te está liderando para poder dar lo mejor de ti, entonces, porque también quieres, ¿cachai? Porque ahí también entran otros juegos, otras emociones, o sea, a mí me pasó que cuando nació mi hijo, yo quería volver, ¿cachai? A trabajar, como que sentía la necesidad de salir, de despejarme, de hacer, pero soy yo. Iba a unos cursos de yoga y te morí. Todo el resto de la mamá quería quedarse en la casa y yo decía, me siento mal por eso. Bueno, me hago cargo de la emoción y es como, no, si también soy una persona independiente, ¿cachai? A mí sí yo quería volver. Bueno, entonces cómo vuelvo y me integro de alguna forma también en el equipo, entonces es relevante, para mí es un tema muy, 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 muy interesante en que creo que tiene que ponerse en práctica, porque te vuelvo a decir, creo que se habla mucho del liderazgo, pero el liderazgo para mí no es liderazgo si es que uno no empieza a liderarse. No, 100% de acuerdo contigo. Y te iba a preguntar, en el fondo, ¿qué prácticas o hábitos tú has ido trabajando para fortalecer tu autoliderazgo? Sí, mira, como te digo, para mí ha sido un viaje realmente, porque en este autoliderazgo interesante uno se va conociendo, va conociendo esos lados, así como tú, me encanta el nombre del programa, de tu podcast, así como el lado oscuro del proyecto, vas reconociendo, identificando tu lado oscuro. Ya creo que parte de todo lo que estamos hablando, la agilidad emocional o del autoliderazgo, es poder también decir, ¿sabes que esto soy yo? Con mi lado luminoso y con mi lado oscuro. Y mi lado oscuro me lo banco. El tema está en que el lado oscuro yo tengo que dejar que salga, ¿vale? Pero que no tome el control de la situación.
¿cachai? Entonces escucharlo, pero que no tome el control. Y desde ahí a que esto viva en paz. Si tú te fijas, ponte tú en el yin y el yang, que son dos, ¿ciertos? Es un símbolo que tiene un lado oscuro con un puntito blanco y el lado blanco con un puntito negro. Entonces, en todos lados, en la parte luminosa y en la parte oscura, vas a encontrar un puntito que te va a iluminar o te va a oscurecer, y ese es equilibrio, ¿cachai? Entonces, es desde ahí buscar ese equilibrio. Entonces, obviamente que en esa búsqueda no es fácil, no es simple y no es del todo amorosa. Esos son procesos que son tremendamente dolorosos también, ¿ya? Pero también son parte de el crecer. Y bueno, ¿qué me ha ayudado? Meditar, ponte tú. Practicar la meditación, practicar la respiración. Hay técnicas de respiración también tremendamente importantes, sobre todo porque tú realmente uno está en un proyecto, para no salirnos tanto del contexto del proyecto. Técnicas de respiración, ¿cierto? Cuando uno está muy nervioso o muy colapsado, ¿cierto? Bueno, ¿cómo respiro para bajarme, dejar que el cerebro deje de pensar? Porque al final, en todo lo que estamos hablando, ya a nivel persona, imagínate con un proyecto encima, con personas que están dando vuelta, la mente, al igual que las emociones, van a estar apareciendo y hablando todo el rato. Entonces, ¿cómo yo logro ser selectiva, poder un poco observar toda esta situación, este mono hablando que no para, con sus emociones, las tengo que escuchar, identificar, pero ¿cómo lo hago consciente? Entonces, hay técnicas que te ayudan, ¿cierto?, a poder bajar ese nivel para que no sientas que estás como en sobrevivencia, ¿ya? Y desde ahí poder tomar las decisiones de otra perspectiva, hacer cosas, ¿cierto?, que te ayuden a salir de estos temas que no para, de este estrés, para no entrar en ese burnout, ¿cierto? Darse ese tiempo, y las empresas también, los proyectos también tienen que fomentar eso, ya que la persona haga cosas que, no sé, deporte, o que pinte, o que haya música, o que arte terapia, o darse un break. No puedes estar las 24 horas, ¿cierto?, en proyectos, por muy importante que sea el proyecto. ¿Cachai? O sea, no sé, nadie me pasó una oportunidad que era en otro país una implementación, ¿ya? Y yo era la única que estaba soltera, de las pocas que estaban solteras. Muchos estaban casados, con familias, con hijos. Imagínate lo duro que era, había que viajar. Los que estaban casados, principalmente, yo pedí quedarme en el país porque honestamente era una locura viajar los domingos en la noche y venirte los viernes en la tarde. O sea, estaba ahí de acá casi prácticamente sábado entero y domingo a mediodía. O sea, es una locura que emocionalmente no te da, porque además en el país en que estábamos, estaba ahí las 24 horas básicamente pensando en el proyecto. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde respiras? ¿Cachai? Entonces, sí, desde ahí hay que hacer esos juegos. Entonces, hacer actividades fuera que te sirvan, que te ayuden, desconectarte. Bueno, terapia obviamente, cursos, lecturas, ¿cierto? Sobre el autoconocimiento, el autoliderazgo, tener herramientas que te ayuden también a ordenarte, organizarte, por ejemplo, el Trello, ¿cachai? Bueno, en proyectos el Confluence, ¿cierto? O el Jira para todo el tema de las historias, pero algo así, ¿cierto? Paneles que te permitan priorizar tu tiempo, darte pausas, ¿cierto? La gestión del tiempo es súper importante. Oye, sobre todo si estamos teletrabajando, de repente que pasa la hora entera y no nos pararse cada 15 minutos, o sea, hacer break que te sirvan en lo físico, en lo mental y en lo emocional, ¿sí? Sí, no, sí, yo creo que es súper importante esto de hacer esas pausas y todo, porque si no, en el fondo no paráis. Yo creo que en la pandemia a todos nos puso a prueba este tema como de no parar. Sí. ¿Y cómo tú crees, o cómo te ha tocado a ti ver en el fondo que influye tu autoliderazgo, tu agilidad emocional en la dinámica que tienes con los equipos que te ha tocado liderar o trabajar? Mira, yo creo que iban creciendo, iban creciendo, la verdad, y sí, ponte tú, yo creo que lo más importante es las relaciones, ¿vale? Generar relaciones. Creo que eso es clave, como te digo. Generar esos espacios de confianza donde realmente el equipo empieza a sentirse uno solo equipo, en quien esa colaboración es genuina, pero es realista, ¿cachai? Oye, yo puedo hasta acá nomás, pero me explico, puedo apoyar en esto, o cómo nos organizamos para
¿cachai? Porque también de repente uno dice, no, ya yo tomo esto, y tampoco paráis y te cocotáis. Entonces, esos espacios donde realmente se genera un equipo, donde la relación existe, las relaciones existen, la confianza está, pero también la motivación está para poder hacer cosas, para colaborarse entre los demás, y por ende para poder lograr los objetivos, ¿cachai? Creo que eso es lo que te digo. Yo creo que en el último tiempo sí lo he ido como visibilizando un poco más, ¿cachai? No sé, yo creo que 5 años atrás. Oye, y por ejemplo, ¿has observado cambios en la motivación del equipo, ¿cierto? Cuando están presentes estas habilidades, ¿te ha tocado ver cambios? De todas maneras, porque ellos también las van desarrollando, ¿eh? Ellos también las van desarrollando, ¿cachai? O sea, me pasó en un equipo, en un último equipo cuando estaba trabajando en una empresa como dependiente, pero también cuando me independicé y así como armé, ¿cierto?, esta Legal Tech, como presentaste, también armé Magnolia Project, y con ello apoyamos a varios equipos, sobre todo tecnológicos, por ejemplo, en resolución de conflictos, en temas de liderazgo, con workshops, concursos, etc. Y, por ejemplo, con uno nos pasó, o sea, cuando no alguien que venga, ¿cierto?, a decir las cosas directamente de la teoría, o ustedes tienen que hacer esto, sino a orientarlos a que ellos lo descubran, ¿cachai? A través de utilizando metodología ágil, utilizando otras metodologías, ¿cachai? Actividades. Sí. Entonces, eso también me ha ayudado mucho en esto de que me he ido de alguna forma liderando y empoderando, y con eso también aplicándolo a los equipos y también a empresas que voy como externa. Es como, de alguna forma, con ciertas preguntas, aunque sean preguntas duras, rudas, complejas, vas orientándolos para que ellos realmente digan, ah, claro, este es nuestro problema, ¿vale? No lo habíamos visto así, ¿vale? O después de un tiempo los vuelvas a ver y dices, oye, si es que hemos realizado lo que nos comprometimos a hacer, que nosotros mismos definimos mientras estábamos en las sesiones, pero que nos ha servido un montón, y la verdad es que hemos notado los cambios, nosotros estamos mucho mejor, nos sentimos más. Entonces, viste que yo creo que tú me decís, ¿en qué potencia? En que también compartes eso, que las personas lo puedan también descubrir y lo empiecen a aplicar. Ajá. Y eso es tremendamente relevante, ¿cachai? Sí, no, completamente, porque en el fondo es como si fuera se va contagiando en el fondo de alguna manera, como, y se va multiplicando, expandiendo. Sí, claro, y que no es como positivismo, ¿cachai? Porque al final también hablar de la felicidad, hablar de cómo estás, hablar si algo te pasa, pero también decir, oye, si es que este problema, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el fondo? ¿Cachai? Conversémoslo. Y desde ahí también abstraerse y saber escuchar. Entonces, es un juego bien bonito, que es lo que te digo, parte en uno del ese mismo conflicto, cómo me salgo para poder escucharlo, es como también lo pongo en práctica, y claro, se va contagiando. Entonces de ahí empezamos también a hablar de ese liderazgo que inspira o ese liderazgo que contagia, ¿sí? Sí, no, 100%. Oye, Vero, ¿y hay alguna metodología, libro, herramienta que tú recomiendes en el fondo para trabajar la emocional, la agilidad emocional o el autoliderazgo? Mira, yo creo que, creo que un poco de leer, o sea, de este como de la filosofía de la agilidad, ¿no? En sus diferentes versiones, o en sus diferentes libros, sus diferentes miradas, creo que la agilidad es muy interesante profundizarla, no desde el punto de vista como del framework cortal, ¿cierto? Ni como el manifiesto en sí, pero sí el sentido que significa, lo que trae, ¿vale? En esto del trabajo colaborativo, como ir incursionando, ¿cierto?, en eso, en la esencia. Con respecto a las emociones, bueno, creo que uno puede leer diferentes libros, o ver diferentes películas también que te puedan como interesar, pero creo que siempre estar con esa escucha totalmente activa, ya no enjuiciarse. Creo que nosotros nos enjuiciamos demasiado, ¿cachai? Ay, me estoy enojando, pucha, entonces, siento culpa por haber hecho esto. Es escuchar, escribir, como práctica, escribo qué me está pasando,
vacío, doy espacio a poder expresarlas, ¿cachai? No a lo mejor con todo el mundo, sino en el interior mío, personal. Creo que por tus películas súper interesantes también, si tú te fijas como de repente Intensamente, que uno cree que son para películas para niños, pero es tremendamente relevante, sobre todo la nueva, ¿cierto? Con el tema de la ansiedad. ¿Quién a esta edad no tiene o no ha vivido o no siente la ansiedad, ¿cachai? Entonces, chuta, bueno, ¿por qué estoy sintiendo ansiedad? Es como, haz cuenta que tiene una madeja de hilo súper enredada y bueno, está ahí y cómo la empiezo a desenredar con calma y con cariño, escuchándola, ¿vale? Entonces, para eso, viendo películas, entendiendo un poco sobre las emociones, escuchándolas, hay diferentes también terapias, ¿cachai? O sea, psicólogos también que te pueden ayudar de repente para expresar tus cosas, para ir potenciándote, otras terapias alternativas, ¿cachai? Que te puedan ir ayudando a identificar quién eres y a escucharte, ¿cachai? Sí. A conectar contigo. Yo creo que hay muchos libros, muchas filosofías, está también mucho el tema del budismo, mucho el tema del taoísmo, hay diferentes libros, pero yo creo que uno va resonando también, como escuchando con uno mismo, y creo que al final a mí me gusta aplicar un poco de todo en ese trabajo personal, ¿cachai? Entonces, el Management 3.0, ponte tú, a mí me gusta y lo recomiendo mucho que las personas lo puedan leer, puedan entender, de entender que la felicidad es súper relevante. Entonces, desde ahí también, por ejemplo, hacer un mapa persona, ¿cierto? ¿Quién soy? ¿Qué he hecho? ¿Hacia dónde voy? ¿Cierto? O de repente mismo Ikigai, ya un poco si a lo mejor me siento muy perdido, o de repente está la rueda de la vida, saber en qué nivel de satisfacción estoy en diferentes áreas, ¿cachai? De mi vida, cosas que te ayuden a mirar en dónde estoy parado, ¿vale? Así un poco lo que hiciste tú, tu Vision Board de este año. Bueno, hoy día, ¿dónde estoy? ¿Qué cuento? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Cómo me siento? Y desde ahí partir, que son pequeñas brújulas que te van guiando, ¿cierto? Para poder seguir explorando. Sí. No, sí, yo creo que ese tipo de ejercicios son muy buenos en el fondo para ayudarte como a ver dónde está y un poco si hay alguna zona que uno pueda tener a lo mejor que trabajar más o que uno quiera también, porque uno puede reconocer que hay ciertas áreas que no lo quieran. Entonces, sí. Está perfecto. El tema, mira, si al final uno toma decisiones todo el tiempo, el tema es que uno tome la decisión lo más consciente posible. Y si en ese no quiero no está perfecto, pero te estás haciendo responsable, ¿cachai? Entonces, eso es lo que, como quizás como para llevarlo en la línea del proyecto, es como, somos responsables de las decisiones que estamos tomando como equipo, soy responsable, que soy parte de esa responsabilidad que estoy tomando. ¿Sabes? Esa es como mi contribución. No, me parece excelente. ¿Y algún aprendizaje que te haya dejado, cierto, poder integrar estas habilidades en tu desempeño profesional? Totalmente. Creo que no arrepentirme de las cosas, de las vivencias que viví, ¿cachai? Creo que todo fue aprendizaje. A encariñarme con los errores, ¿cachai? O sea, no encariñarme del cariño del apego, sino como a encariñar a esa persona porque lo hizo en su minuto con un cierto nivel de madurez, o lo hizo con cierto nivel que no puso límite. Creo que esa es una palabra que no he mencionado en este podcast y que está súper relacionado con el liderazgo y la agilidad emocional. No estamos acostumbrados, no nos enseñan a poner límite. Entonces, a reconciliarme o a perdonarme, no sentir culpa. También a reconocer si en algún minuto pude haber hecho algo que lo pude haber hecho diferente con alguna persona. Vale, ya fue. O sea, son cosas que uno aprendió y hay que seguir adelante. Con cariño, con humildad, con respeto. Y yo creo que todo esto me ha servido para fortalecerme, para sacar más valentía, para quererme, yo creo que eso es clave, y para seguir creciendo y orientar cada vez más hacia dónde quiero ir. Me explico más, ya que de repente uno puede estar un poco perdido si quiero hacer esto, otro, pero como esencia del ser, como a reconocer de repente incluso a este ego y decir, vale, ¿cachai? Como te hago cariñito, pero también en el fondo somos más que eso,
¿ya? Sí. Yo creo que a sanar me ha ayudado mucho también a sanar, a entender y a disfrutar la vida, a vivir nomás, ¿sabes? Uno de repente nos exigimos tanto. Creo que ha sido un proceso también de bajar con el perfeccionismo, que creo que también está súper alineado con los proyectos. Esperamos que sean perfectos. Sí, y nunca lo son. Es igual que la vida, digamos, en ese sentido. Como Exacto. la vida misma es un proyecto. Y estas habilidades, ¿cómo te han impactado en tu forma de tomar decisiones, de gestionar los conflictos? ¿Cómo te han impactado? ¿Te han cambiado o no? Digamos? Sí, porque he aprendido a ser mucho más empática, por ejemplo, ¿vale? En el ser empático de realmente conmigo misma, ¿cachai? Y con la otra persona, ¿vale? El respetar las pausas, el entender los silencios, el entender que cuando hay que hablar se habla, ¿cachai? He aprendido también a ser egoísta de alguna forma, a preocuparme de mí, ¿cachai? Que tampoco nos enseñan, menos yo salí de un colegio de puras mujeres, de monjita, entonces más encima uno se postergaba mucho, ¿cachai? Entonces, oye, yo estoy primero, y no es que estoy primero que tú, estoy primero que yo para contenerme, obviamente siempre respetando al resto, pero me ha servido para poner mucho los límites, porque esos límites son sanos para mí, ¿cachai? Al final, ¿sabéis que todo esto es igual a bienestar, ¿cachai? Y en eso estoy. En ese bienestar, que también que buscamos ese bienestar del proyecto, ¿cachai? Y uno como líder de un proyecto, sea en el rol en que esté, porque yo encuentro que todos somos líderes dentro de un proyecto en diferentes etapas del proyecto, pero a lo mejor el que lidera manda más por jerarquía, sí tiene ese deber ya realmente de velar por las personas. O sea, es un pilar más, tal como el costo, el alcance, el tiempo en la persona. Sí. Son las personas. Sí. Sí, me gustó mucho como esta reflexión, ¿no? Creo que es importante de considerar esta patita como parte del éxito de un proyecto. De todas maneras. Sí. Oye, si una vez yo conversando con un ex compañero de este proyecto que te decía, que yo me quedaba viviendo en ese país básicamente, una vez le escribí después de tiempo que salí para que si me podía recomendar para un trabajo. Yeah. Y me dice, ¿cómo no? Me dijo, ¿cómo no? Además de lo que te conozco, lo que hace que trabajar contigo, me dijo, yo siento que somos unos sobrevivientes de una guerra, me dijo. Y sí que me resonó, porque me dijo, somos sobrevivientes de una guerra, me dijo. Si fue tal el impacto en lo personal, ¿cachai? De lo que nos comió este proyecto, ¿cachai? Considera los años encima por todo el trabajo que tenía, y la carga, el burnout, los temas que a lo mejor la gente que ha tenido marido, esposo y niños, ha sido más grande la carga, ¿cachai? El cansancio. Entonces, y cuando me lo dijo fue como, wow, es cierto, o sea, ese poder de resiliencia, de que estábamos dando la vida, ¿cachai? De que sabíamos que habían cosas que no estaban funcionando, que tratábamos de levantarla, pero también uno de repente no puede levantar todo porque no, ¿cachai? En el cargo en que estáis. Entonces, chuta, y así todo hacer bien las cosas, y si alguien no la valora, ya sabéis que de verdad que es tema de ellos, porque al final uno no puede hacer mucho más, y eso es súper cierto. Hay proyectos que son como tipo cavernícola, o sea, una vez me pasó que un gallo estaba con dolor de espalda porque tenía una hernia lumbar o en algún otro lado de la columna, pero por estrés, y tenía que viajar. Esto era otra empresa, otro proyecto, pero también tenía que viajar por el proyecto. Ándate parado, le dijeron. Pero es que tú puedes entender. ¿En serio? ¿Ya? Entonces, ¿cómo eso me va a afectar también al resto? Si lo veis que está el gato, el gallo no se podía ni sentar, ¿cachai? Entonces, honestamente, ¿cuánto estamos dispuestos, ¿cachai? Porque un proyecto salga y por llevarnos las medallitas, ¿cachai? Como área que cuando tenéis en verdad la ensalada abajo. Entonces, yo ahí, y sobre todo que hoy día estamos en una era en que prácticamente el tema es muy digital todo, ¿cachai? O sea, básicamente yo creo que el 80% de los proyectos son tecnológicos en la empresa.
¿cachai? Si no es que más, pero yo creo que gran parte son todos básicamente tecnología, entonces, y era un poco también lo que en algún minuto te comenté, creo que la otra vez que conversábamos, de esta relevancia de la importancia ahora de adaptarse con diferentes roles o diferentes profesiones que estén más cercanas a la tecnología. No puede ser que tengas áreas todavía, ¿cachai? Yo lo hablo desde el Legal Tech, ¿vale? Siento que todavía hay una lejanía muchísima entre el derecho, entre la abogacía, con la tecnología, ¿cachai? Cuando ya tienen que ser, son lenguajes que son comunes. Entonces, tenemos que hablar en ese lenguaje tecnológico, aunque sin ser técnico, ¿cachai? Sí. Pero eso hoy día, y yo creo que en muchas áreas también sigue pasando un poco lo mismo. Entonces, ahí también hay otro rol de cómo formamos, cómo capacitamos, cómo empezamos a alinear conceptos, ¿cachai? Comunicación, ¿viste? Sí, sí, no, la comunicación es clave, y tan poco abordada de repente que uno ve que en general en las carreras, o al menos cuando yo estudié en esos años, era como, no había un ramo de comunicación de partida, pero si es que había algo de liderazgo, o era optativo, o había algo, pero en verdad, al menos haciéndome mea culpa, en una escuela de ingeniería, digamos, era como el ramo fome, como el ramo latero, papa, que uno quería ya llegar y pasar. Pero después uno se empieza a dar cuenta, digamos, que... Era uno de los más relevantes. Totalmente. O te dan esa mirada, como si tú, un poco más nice, y cuando no, la cuestión era ir a meter la mano al barro, pero con tutti, ¿sabes? Si al final, oye, mecánica de fluido o cualquier otra de estas de ramos más duros, claro, te ayudan mucho, pero para abrir un poco el cerebro, ¿cierto? Para las matemáticas y para la rapidez, toda la lógica, qué sé yo, pero después ya no la volví a aplicar nunca más, a no ser que me haya ido a trabajar con tu área de producción o alguna cuestión así, ¿cachai? No, exactamente, sí, no, completamente. Sí. Oye, Vero, y ya vamos cerrando y me gustaría pedirte un consejo para todas las personas que nos vayan a escuchar, ¿cierto? Y que quieran de alguna manera fortalecer su autoliderazgo, su agilidad emocional para liderar proyectos. ¿Qué consejo nos puedes dar? Interesante. Que independiente de la etapa del proyecto en que se encuentre, ¿vale? Siempre se puede intervenir, siempre se puede hacer algo, ¿vale? Que lo importante es que si hay algo que le está generando incomodidad, lo pueda, ¿cómo se llama? Observar y dar ese espacio con quien crea conveniente de hacerlo, ya sea en una 1 a 1, si es que a lo mejor es con jefatura directa, o bien en espacios, si estamos trabajando en metodología ágil, en las retros, tratar de poder llevar lo que estaba pasando, ¿cierto?, a conversarlo, o de dar esos espacios, ¿cierto?, de brainstorming. A veces es como yo llego a poner el problema, ¿cierto? Yo a lo mejor puedo llegar de una forma más tangencial y decir, oye, ¿por qué no hacemos un brainstorming con respecto a esto? Y de alguna forma hago, ¿cierto?, que esto se mire de otra perspectiva para que sea más positivo con el resto, pero ser bien proactivo. Creo que la proactividad a veces está mal vista, pero es verdad, es muy útil y necesaria, ¿ya? Creo que todavía, sobre todo para líderes en ciertas, más jerárquicos, ¿cierto?, donde a lo mejor tenéis que tener a cargo gente y de repente puede que se te vaya con ciertas cosas porque estáis con muchos temas. Bueno, también contribuir en algo, creo que ahí también es parte de la automotivación, la autonomía, ¿cierto?, el poder ser proactivo, porque estoy viendo que algo está pasando. Si yo lo llevo como a un proyecto tradicional, es como levantar un riesgo, ¿cachai? O sea, hacerlo, que siempre las cosas se pueden, ¿cómo se llama?, mejorar, ¿vale? Y considerar que estamos en un ambiente VUCA, ¿vale? Que todo es volátil, complejo, que nos podemos adaptar, ¿cierto? Que es... entonces, desde ahí, entender que tampoco nada es grave, nos está acabando el mundo,
es un proyecto, es parte de un pequeño camino de tu vida, ¿vale? Y que siempre tenés que velar qué es más importante, tú, las relaciones con tus compañeros o si hay un problema. Y lo otro es no buscar culpables. Creo que al final los responsables somos todos y por eso es importante la comunicación, la colaboración, porque todos tomamos decisiones de esto. Y resolverlos, tomar que los desafíos son interesantes y que algo estamos aprendiendo. ¿Cachai? Ese mindset no es fácil de llevarlo, pero sí se puede practicar con pequeñas cosas y es como un entrenamiento, ¿cachai? Es cambiar el mindset realmente. Sí, no, 100% de acuerdo. Y lo que más cuesta en todo caso, pero se puede ir haciendo un trabajo como de día a día en ese sentido. De todas maneras, sí. El mindset es fundamental, al final es el core para decir, sí, realmente somos ágiles, realmente somos flexibles, realmente me adapto, ¿cachai? A veces también, por eso digo, la agilidad emocional es interesante decir, ¿por qué estoy enojada con este proyecto? ¿Por qué estoy enojada con este cambio? ¿Cachai? ¿Es el cambio o es que a mí no me gusta el cambio? Es que estoy súper trancada porque me van a... o porque tengo miedo que me vayan a echar, ¿cachai? Entonces, si al final se voy a pensar en los años cuando nosotros partimos quizás con proyectos, la gestión del cambio era como para enseñarle a las personas a que cambien este sistema, pero ellos juraban de guata que lo iban a despedir, entonces al final era un choque que de verdad costaba mucho entrar, ¿vale? Sí. Así que... Oh, buenísimo, Vero. Y ahora, ya para ir finalizando, cuéntanos en qué estás hoy día, cuáles son tus próximos desafíos profesionales, cuéntanos un poco para ir cerrando. Sí, bueno, para ir cerrando, seguimos con Brandlex. Si bien también el emprender ha sido todo un proceso, eso creo que no te lo he comentado, claro, el tema del emprender ha sido la prueba de fuego, el tema de la agilidad emocional. Total. ¿Cachai? Creo que cualquier persona que quiera emprender, el tema de la agilidad emocional es como que si no la venís trabajando, te la muestra así muy de frente. Y ese ha sido un proceso súper lindo. Creo que ahí ha sido como abrir la herida y ver las emociones como tal y vivirlas. Entender que todo es pasajero, las cosas positivas que te surjan, toda la alegría, todo va a pasar, las penas o las cosas complicadas también van a pasar, ¿cachai? Entonces, desde ahí, mirarlo con otra perspectiva. Seguimos con Brandlex porque está de a poco como ahí reviviendo, removiendo todo, ¿cachai? Porque los procesos también tienen su etapa, ¿cierto? Y también con Magnolia, que Magnolia para mí también va a ser como, esto es como mi yin y yang. En la Legal Tech es más como lo más lo yang y el yin es más lo Magnolia, de seguir, han salido ciertas personas que apoyar, algunos equipos, entonces de ahí seguir tratando que eso siga creciendo y apoyando. Creo que de repente me siento que apoyo más de repente desde afuera a los equipos que a lo mejor estando dentro, porque ahí es lo que en algún minuto creo que no sé si lo comenté, pero entráis como a las culturas de la otra empresa, que a lo mejor ya estáis como con otra mirada, que podéis chocar o no, pero creo que por ahí voy, así que, pero sí sigo trabajando sin lugar a dudas el tema del autoliderazgo y el tema de la agilidad emocional, que yo creo que son los temas que vine a vivir en esta encarnación, así que tengo que seguir poniéndolo en práctica. Muy bien. Oye, Vero, yo te quería agradecer por darte el espacio, por habernos compartido toda tu experiencia, tus reflexiones, ¿cierto?, acerca de estos dos conceptos del autoliderazgo y la agilidad emocional, que yo la agilidad emocional particularmente no la había escuchado. Así que muchas gracias por abrirte y contarnos como tan internamente, ¿cierto?, las cosas que te ha tocado ver, darte cuenta, eso, ¿sí? No, gracias a ti, Lucía, de verdad por el espacio, por la invitación. Me encanta lo que estás haciendo. Dale con todo, que siga creciendo este precioso podcast. Y yo creo que es súper relevante seguir compartiendo al final las experiencias, porque creo que los proyectos, más allá de los libros, la teoría, de todo, los proyectos realmente se forman como el camino a la vía. Según los pasos, según la gente en que está, en las etapas que se encuentran esas personas, etcétera. Entonces, al final, es una experiencia
únicas, diferentes, que tienen cosas en común, pero cada uno es diferente, cada uno de los proyectos, entonces hay que vivirlos y yo creo que mientras más proyectos uno tenga en el cuerpo, estás más preparada para enfrentar otros proyectos o proyectos un poco más de otra envergadura. Pero es como el entrenamiento. Para mí, mientras más proyectos, es como más voy al gimnasio, ¿cachai? Porque vais entendiendo mucho, no solo lo técnico, no solamente lo de negocio, sino también lo de las personas y las relaciones que son, para mí, hoy día clave, ¿cachai? Así que muchas gracias. Gracias, Vero, por tus palabras. Y bueno, yo espero que a todos los que vayan a escuchar este episodio y que ya lo escucharon, llegaron hasta acá, ¿cierto? Que sea una gran conversación para ustedes, que les sea de utilidad y si les ha gustado el episodio, lo compartan, sigan el podcast y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Chao.